¿Has escuchado lo terrible que es el efecto invernadero? Te aseguro que en este video lo aprenderás. El efecto invernadero es un fenómeno natural de nuestro planeta. Todo inicia cuando el Sol proyecta sus rayos hacia la Tierra. Posteriormente, el suelo refleja esos rayos de regreso al espacio, pero antes de que puedan salir de nuestro planeta, estos rayos se encuentran con nuestra atmósfera, que está formada por gases. Esos gases son conocidos como gases de efecto invernadero. Ellos retienen una parte de esa energía solar, manteniendo la temperatura del planeta en un nivel adecuado, ayudando así al desarrollo de la vida. Pero en la actualidad, el incremento de las emisiones de gases provocadas por las actividades humanas no permiten que el calor sea liberado al espacio, haciendo que a mayor cantidad de gases, menor sea la cantidad de calor que se libera al espacio, aumentando así la temperatura de nuestro planeta y provocando el calentamiento global. Excelente. Veamos 3 actividades que causan el efecto invernadero. Actividades industriales. Aquí encontramos el uso de combustibles fósiles, como el petróleo, gasolina, carbón o gas, incluso aceites utilizados en diversas máquinas, automóviles de transporte, aeronaves, productos de electricidad, fundición de metales, entre otros. Todas estas actividades generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Actividad ganadera y agrícola. En esta actividad podemos encontrar el uso de aerosoles y fertilizantes, que influyen de manera importante en nuestra atmósfera. También cambios de uso de suelo con la finalidad de sembrar diversos productos alimenticios. La crianza de animales para el consumo humano también es otra actividad que entra aquí, que son grandes generadores de gas metano. Actividades que no están permitidas. Aquí encontramos la tala de árboles para fines de cultivo o comercio, como cuando se derriban gran cantidad de árboles para poder sembrar agave o cualquier otro producto alimenticio. También la quema de pastizales o basura y el tratamiento de aguas residuales domésticas o industriales. ¿Y qué consecuencias tiene el efecto invernadero? Podemos encontrar cambios en el ciclo hidrológico. De esta forma se acelera el deshielo de los polos de la Tierra. También el incremento en el nivel del mar, provocando el deshielo de grandes superficies, obligando a diferentes especies marinas a migrar o a cambiar de lugar, o en el peor de los casos, que estas especies pueden desaparecer. Podemos incluir también las inundaciones de islas y ciudades costeras, la aparición de huracanes devastadores o zonas fértiles que se convertirán en desérticas. Esto puede acabar con todo tipo de vida en esas superficies. También afectaciones a la ganadería y agricultura debido a la alteración de estaciones y el tiempo de crecimiento de organismos vivos. Esto genera la proliferación de plagas nocivas. Al presentarse todas las consecuencias de las que hemos hablado anteriormente, podemos acercarnos a un futuro donde existirá la escasez de alimentos, el agua y la reaparición de nuevas o antiguas enfermedades. Existen investigaciones recientes que han demostrado que el efecto invernadero ha potenciado los casos de malaria, salmonelosis, diarrea y cuadros de deshidratación en niños, entre otras infecciones intestinales. Veamos entonces qué gases provocan el efecto invernadero. Entre ellos encontramos el dióxido de carbono, o CO2 por sus siglas, también el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, que es conocido como CH4, y el ozono. Además, hay una serie de gases de efecto invernadero artificiales generados por el ser humano, como los halocarburos y otras sustancias como cloro y bromo. Y ahora, ¿qué podemos hacer para evitar el calentamiento global? Una de las acciones que podemos poner en marcha es utilizar tecnologías más limpias y sostenibles, disminuir el consumo de energía fósil y eléctrica y el desarrollo de estilos de vida más sostenibles. Estas son algunas medidas que podemos tomar para atender este problema. Otro cambio que podríamos hacer es cambiar el automóvil por el transporte público, o si no es posible, utilizar automóviles eléctricos o híbridos para disminuir las emisiones de gases.
Otra acción que puede ser permanente es poner en marcha las 3 R's, que recuerda, son reciclar, reducir y reutilizar. De esta forma, apoyaremos a la disminución de los gases de efecto invernadero. Perfecto, ya casi llegamos al final. Veamos la diferencia entre cambio climático y efecto invernadero. El cambio climático y el efecto invernadero se relacionan entre sí, pero no son lo mismo. El efecto invernadero es un fenómeno natural y se originó desde la formación de la atmósfera terrestre. Este efecto invernadero ha permitido que se desarrolle la vida en el planeta. Sin embargo, la actividad de los humanos ha intensificado la emisión de gases de tipo invernadero en la atmósfera terrestre, generando el cambio climático global e incrementando el calentamiento global. En conclusión, el incremento de la temperatura terrestre es causada por la actividad humana, como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura y la producción industrial. La lucha contra el cambio climático implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una transición de fuentes de energía renovable, recuperación de bosques y una agricultura más eficiente y sostenible. Ahora que ya sabes todo sobre el efecto invernadero, espero que esta información te ayude a tomar excelentes decisiones. Y recuerda, aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video.